Vamos a leer una porción de la Biblia antes de elevar una oración a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 5, hermanos. Si lo tienen, pueden decir amén. Vamos a leerlo como acostumbramos. Voy a leer el 5, ustedes el 6. Y nos reunimos en el 12, hermanos. Dice así la palabra de Dios: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Todos juntos, hermanos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Hermanos, es una bendición estar con ustedes en esta tarde. Hoy el Señor ha preparado un mensaje muy especial para ustedes, hermanos, como iglesia. Este mensaje ha sido previsto desde hace un tiempo y a un servidor, hermanos, le toca exponerlo. Este tema se titula La buena doctrina. Pudiésemos imaginarnos muchas cosas al escuchar este título, hermanos, sobre lo que nosotros creemos, hermanos, como iglesia. Podemos decir inicialmente que somos una iglesia, hermanos, que dentro de las muchas que existen, hermanos, solemos ser distintos, hermanos, pero a la vez somos inclusivos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que sí tenemos diferencia de algunas iglesias, pero a la vez dentro de lo que nosotros hacemos o ejercemos, hay ciertas cosas, hermanos, que se parecen a otras. Sin embargo, hermanos, existe todavía una diferencia en lo que nosotros creemos. La doctrina, hermanos, no es lo mismo que el evangelio. Pudiésemos a lo mejor de repente confundirnos y pensar que es lo mismo el evangelio a la doctrina. No es así, hermanos. La doctrina, hermanos, es un conjunto de enseñanzas y principios que nos rigen y nos distinguen, hermanos, como hijos de Dios. Es un conjunto de enseñanzas que logran, hermanos, encerrar en los principios que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos ¿cuántos puntos, hermanos, de fe? ¿Alguien sabe, hermanos? Porque estoy listo para invitarlo a cenar. Tenemos 28 puntos de fe, hermanos. Ese es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros decimos que nosotros creemos conforme a lo que está en la Biblia. El evangelio no es lo mismo, hermanos, porque el evangelio son las buenas noticias. El evangelio es presentar a Cristo vivo, muerto, resucitado, hermanos. Es dar a conocer un mensaje de salvación. El evangelio, hermanos, como su significado lo dice, son las buenas nuevas de salvación. No es lo mismo que la doctrina. Sin duda alguna, hermanos, existen iglesias un poco todavía confundidas sobre este punto, y cuando llegan personas nuevas a la iglesia o cuando ellos visitan a personas nuevas, quieren primero adoctrinarlos antes que evangelizarlos. Esto, hermanos, es un error que se comete muchas veces, porque como una persona, hermanos, va a obedecer principios, va a creer, hermanos, por fe las cosas que están en la Biblia, si primero no conoce a Cristo, hermanos. La idea de que nosotros lleguemos al camino de Dios es que tengamos un encuentro con Cristo, es que nos enamoremos del Señor, es que logremos entablar una relación con el Padre, y posteriormente, hermanos, como dijo el Señor, pues se les enseñan todas las cosas, como dice
como dice su palabra. El Señor les dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones y enséñenles todas las cosas, hermanos. Pero esto es posterior a conocer lo que nosotros tenemos como el Evangelio. Ahora, ¿por qué este tema, hermanos? Pudiese usted preguntarse: bueno, si yo ya conozco la doctrina, si yo ya sé cuáles son los 28 puntos de fe, ya sé que no debo comer puerco, dirá usted. ¿Por qué es importante la doctrina, hermanos? ¿O por qué enfatizamos en el cuidado de seguir la buena doctrina? Bueno, yo quiero darle un dato inicial e importante. ¿Sabía que el diablo quiere desviarlo del camino? Dice Pedro que el diablo anda como ¿qué, hermanos? León rugiente, ¿verdad? Entonces, fíjese que muchas veces hay iglesias que piensan que el diablo, hermanos, pues llega a la vida de diferentes maneras o puede tentarnos de diferentes maneras. Pero una de las cosas, hermanos, en las que el diablo se introduce a la iglesia es a través de la doctrina. El diablo es conocido como el padre de ¿qué, hermanos? El padre de la mentira. Y fíjese que a lo mejor usted podrá decir que no es importante, pero es muy importante y vital, podría decirlo yo, cuidar, hermanos, lo que nosotros creemos. El diablo, hermanos, se introduce a la iglesia a través de las enseñanzas, por medio de las herejías, como dice la Biblia. ¿Y cuál es el peligro de esto, hermanos? Que usted y yo nos vamos a desviar del camino. Si yo como padre, hermanos, no enseño a mis hijos cuál es la buena doctrina que deben seguir, cuáles son los principios bíblicos que tenemos, entonces mis hijos, ¿qué pasará, hermanos? Se desviarán del camino. Si yo soy un padre, hermanos, egocéntrico, si yo soy un padre egoísta, si yo soy un padre vanaglorioso, si yo soy un padre soberbio, si yo soy un padre que solo mira lo que yo necesito, entonces ¿qué aprenderán mis hijos, hermanos? Pues lo mismo, hermanos, irán por el mismo camino. Lo mismo pasa con los líderes religiosos, hermanos. Los líderes religiosos no deben ser vanagloriosos. Como decía nuestro hermano hace dos sábados, no deben ser amadores de sí mismos. Porque si el líder, hermanos, la cabeza está mal, entonces ¿qué pasa con el cuerpo? Está mal, hermanos. Si el líder está desviado de la doctrina, entonces la iglesia estará perdida, hermanos. Es de suma importancia tomar en cuenta en nuestra vida en qué estamos creyendo, hermanos. Es muy importante, hermanos, porque le aseguro que el diablo quiere desviarlo del camino. Él no está preocupado por la gente que está afuera, hermanos. No, pues esos ya, podríamos decir, ya están dentro de la camada, hermanos. Él quiere desviar nuestra vida por un falso camino. El Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 16, muestra un pasaje, como nosotros ya lo leímos, donde Jesús, hermanos, se enfrenta con dos grupos o sectas, hermanos, que existían en el tiempo de Israel. Por un lado tenía a los fariseos y por otro lado tenía a los saduceos. Ahí faltaron los escribas, hermanos, que también en determinado momento le tentaron. Pero note el capítulo 16, versículo 1. Vaya ahí, por favor, conmigo. Y dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Ahora, los fariseos y los saduceos, hermanos, curiosamente tenían creencias muy distintas. No creían lo mismo, hermanos. Por un lado, los fariseos eran hombres rígidos, religiosos, apegados al formalismo y sobre todo, hermanos, que enseñaban la hipocresía. Eran hombres sin misericordia, sin piedad, egoístas, hermanos, egocéntricos. Eran hombres que solo miraban su propio bienestar porque pensaban que eso era bien delante de Dios. Y por otro lado tenemos a los saduceos, una secta de alto élite religioso, hermanos, o no tan religioso, pudiésemos decir, entre Israel, hermanos. Era un grupo de mucha influencia en el pueblo de Israel. Se dice la historia, hermanos, que los saduceos
no creían en la resurrección, no creían en el Espíritu, eran hombres que creían solamente en el racionalismo. Pero en este momento, hermanos, la diferencia de lo que ellos creen sale sobrando, hermanos. Ellos se unen y dice el versículo 16 que Jesús no va a ellos, sino que ellos vienen a Jesús y solamente buscan tentarle. Entonces Jesús, hermanos, en ese capítulo mismo dice la palabra que ellos le piden señales. Le dicen, bueno, muéstranos una señal del cielo para creer que tú eres el Hijo de Dios, para creer que tú eres el Mesías o para creer que tú eres el enviado de Dios. Y el Señor les responde de esta manera, versículo número 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana dicen hoy habrá cielo nublado. Hipócritas, les dice Cristo, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Curiosamente, después de este relato, hermanos, los discípulos llegan hacia donde está Jesús y no traían que comer, hermanos, y Jesús se los topa en el camino, llegan a él y Jesús les dice, oigan, por cierto, tengan cuidado, miren, guárdense. Y esta palabra se traduce tener cuidado, hermanos. Guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura, hermanos, tipifica, hermanos, para el pueblo de Israel aquello que es falso. La levadura tipificaba, hermanos, para los fariseos el pecado o la maldad. Y Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, porque ellos quizás querrán tentarles o querrán desviarlos del camino. Pero ustedes deben seguir adelante, ustedes no deben observar la doctrina de estos hombres. Porque ciertamente, hermanos, ellos creían en Dios, ¿cierto o no, hermanos? Ellos creían en Dios, pero miraban a Dios de una forma muy diferente, hermanos. No eran capaces de ayudar a sus padres. Ellos decían, yo ya puse mi diezmo. No eran capaces de usar la misericordia. Si alguien pecaba, ¿qué hacían, hermanos? ¿Qué hicieron con la mujer, aquella mujer que encontraron en un acto de adulterio? ¿Qué iban a hacerle, hermanos? La iban a matar, hermanos. Entonces eran hombres rígidos, eran hombres que sus doctrinas, hermanos, estaban torcidas. Nosotros podemos decir que tenemos una doctrina, hermanos, que es apegada a la Biblia. Podemos decir que somos apoyo y baluarte de la verdad. Pero si la doctrina que nosotros tenemos, la enseñanza que nosotros damos no va acompañada del amor y la misericordia, es en vano que estemos en el camino correcto. De nada nos sirve, hermanos, tener una doctrina tan perfecta, hermanos, y tan apegada a las Escrituras, si en ella no llevamos el amor y la misericordia al prójimo. Si nos encerramos en juicios, hermanos, y empezamos a apuntar con el dedo hacia los demás. La doctrina no es para eso, hermanos. Muchos toman la doctrina como un método de juicio y pensamos, hermanos, que somos una élite separada de Dios, hermanos, para cuando Él venga, pero en realidad no es así, hermanos. No estamos separados del mundo. La idea, hermanos, no es que el mundo se introduzca a la iglesia o lo mundano se introduzca a la iglesia. La idea original, hermanos, es que nosotros como iglesia nos introduzcamos al mundo. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Los que están desviados del camino necesitan conocer la verdad, hermanos. Por eso el Señor lo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel, hermanos, que niegue a Cristo está en una mentira. Ellos eran hombres que conocían de Dios. Le aseguro que conocían mucho más que usted y yo. Eran hombres que conocían al pie de la letra la ley, la Torá, hermanos, las profecías. Pero dentro de su corazón había hipocresía. Estaban cegados, hermanos, porque solo veían su propio bien. A ellos les importaba quedar bien delante de la sociedad. Pero como un dato curioso, hermanos, le quiero decir que ellos también tenían discípulos. También los fariseos tenían discípulos. Se reunían a enseñarles, hermanos.
una doctrina falsa, una doctrina que iba en contra de Dios. Si la cabeza está mal, hermanos, entonces todo el cuerpo está mal. Debemos tener cuidado de caminar, hermanos, en una sana doctrina, en una buena doctrina. Nosotros ciertamente hay cosas que no hacemos, hermanos. Es cierto, nos falta mucho todavía por aprender y caminar. De hecho, hace poco escuché a un predicador que decía que nosotros tenemos una doctrina abierta. De hecho, no sé si estoy mal, en los concilios, un dogma abierto, se debaten ciertas cosas, hermanos, con el fin de enriquecer la doctrina que nosotros tenemos y apegarnos aún más a la Biblia. Porque la doctrina no es doctrina por sí sola. La doctrina tiene que venir basada de las Sagradas Escrituras, y es donde nosotros caminamos. No hay doctrina verdadera y buena, hermanos, si no sale de la palabra de Dios. Fíjense que esta semana, hermanos, como cosa curiosa, estuve muy nervioso, hermanos, toda la semana. Toda la semana, cuando yo me pongo nervioso, hermanos, me empieza a temblar el ojo. De hecho, la vez pasada saludé a Abdiel, el sábado pasado, no me acuerdo. Me dijo Abdiel que algo traía en el ojo y le dije, sí, es que me está temblando mucho, no pienses que te estoy guiñando el ojo. Me pongo muy nervioso, hermanos, cuando tengo la responsabilidad de enseñarles algo a ustedes. No es cualquier cosa, hermanos, y no porque sea más que ustedes. No, soy igual que ustedes. Pero es una gran responsabilidad predicar la palabra, hermanos. Porque en base a lo que yo diga y en base a lo que usted escuche, tanto puedo orientarlo para el camino de Dios como puedo desviarlo. Fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros. Por eso es la importancia de que usted ore por sus líderes, ore por los predicadores, ore por los obreros, ore por todos los que nos paramos aquí, para que el diablo no entre al corazón de nosotros, para que no se asome, hermanos, el chamuco, hermanos, y quiera desviarnos a nosotros. Porque si yo estoy desviado, pues imagínese, ¿para dónde va a ir usted? Dentro de todas las doctrinas que existen, dentro de todas las enseñanzas que existen, hay algunas que me llaman mucho la atención, y quiero señalar tres, hermanos, no como un método de juicio, sino como un método, hermanos, o una enseñanza en la cual nosotros no debamos caer. Existen muchas doctrinas hoy en día, hermanos, muchos dogmas, muchas enseñanzas que hombres, hermanos, que pareciesen muy elegantes, muy sofisticados, muy a la moda, hermanos, hoy enseñan, hermanos, en las plataformas de internet y en sus iglesias. Quiero señalar tres, hermanos, que me han llamado la atención y de las cuales he estudiado un poco, hermanos, para poder mostrarle a usted lo erróneas que están. Hay una doctrina que es la del camino al cielo. Sí, yo le titulé así, no quiere decir que así se llama. ¿Cuál es esa doctrina del camino al cielo? Es la que nos muestra, hermanos, que a través de las buenas obras podemos llegar ¿a dónde? Al cielo. Y que usted, si hace una buena obra, se va a ir al cielo con toy chanclas, como dicen por ahí. ¿Se ha escuchado esa doctrina? Entonces, en el momento en que nosotros creemos en una doctrina, hermanos, que por obras llegamos al cielo, llegamos al reino, obtenemos la salvación, ¿qué cree que estamos haciendo, hermanos? ¿Qué cree que estamos haciendo? Pues estamos descalificando al Señor. Vea conmigo Efesios capítulo 2. Este precioso pasaje, hermanos, yo lo he leído muchísimas veces y no deja de impresionarme. Cómo Pablo escribe a esta iglesia. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 8, porque por gracia sois, ¿qué, hermanos? Ahora levante su mano conmigo, ponga su mano, levante su mano y diga: por gracia recibí la salvación. Y Pablo, hermanos, todavía le refuta un poco más. Me perdí, hermanos. 2:8, no, es que se me volteó la hoja. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es ¿de quién? De nosotros, hermanos, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya.
En el momento en que el ser humano, hermanos, quiere conseguir la salvación a través de sus obras y de sus hechos, hermanos, nosotros negamos automáticamente la cruz de Cristo. Descalificamos el sacrificio que Él ha hecho. No es por lo que nosotros hagamos. Quiero decirle que usted ha recibido un regalo que no le costó absolutamente nada. Quiero que sepa que usted recibió un regalo que usted no tuvo que hacer un solo mérito. Usted no tuvo que hacer nada en la vida para ganarse ese regalo. Ese regalo lo dio el Señor, hermanos, lo planeó el Señor y lo envió hace más de 2000 años a colgar en una cruz del Calvario. No es por lo que tú hayas hecho, no es porque seas bueno, no es porque pongas el diezmo, no es porque des arriba de 100 en las ofrendas, es por gracia. En el momento en que yo empiezo a creer que por mis obras el Señor me está dando la salvación u otras cosas, hermanos, estoy descalificando lo que Cristo hizo y vino e hizo a la cruz del Calvario. Pablo primero les dice: hey, no es por obras, no te gloríes. Si fuera por obras, entonces todos estaríamos en una competencia. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y después termina en el versículo número 10 y dice: porque ustedes son hechura suya, creados para buenas obras. Yo recibo la salvación y no la recibo solamente porque sí. La recibo y soy salvo y lleno de gracia para buenas obras. Esta es la importancia, hermanos. Esas doctrinas que usted escucha, donde hombres que predican herejías, hermanos, dicen que por nuestras obras alcanzamos o llegamos al cielo. No es porque seas bueno, no es porque seas alto o chaparro, no es porque tengas dinero o no tengas dinero. Esto es por gracia, hermanos. Dijo un escritor: gracia es la palabra más impresionante que existe en el mundo, porque es la única que nos acerca a Dios, hermanos. Es por gracia, hermanos. Usted y yo llegamos aquí hasta este día, hasta este momento, hermanos, por la única gracia de Dios. Existe otra doctrina, otro falso evangelio y enseñanza, que es la doctrina de la prosperidad. ¿Ha escuchado esto usted? Sí. Ahora, yo le pregunto, ¿quién de ustedes no quiere ser próspero, hermanos? A ver, levante la mano. ¿Quién no quiere ser próspero? Ah, qué bárbaros. Ahora levanten la mano. ¿Quién quiere ser próspero, hermanos? ¿Seguros? No tengan miedo, hermanos. Fíjese, la doctrina de la prosperidad, hermanos, está basada no tanto, hermanos, en que el hombre necesite dinero o no necesite dinero. Hay una herejía, hermanos, detrás de esta doctrina, y es, hermanos, la doctrina de ver el beneficio de llegar a Cristo. Esta doctrina, hermanos, se basa curiosamente en el beneficio que yo obtengo al recibir a Cristo en mi corazón. No solamente eso, sino que todo lo que tiene que ver en el sistema de la iglesia es dinero, hermanos. Ahora, ¿esto será bíblico, hermanos? ¿Esto será algo que venga en la palabra de Dios? Yo creo en la prosperidad. Claro que creo en la prosperidad. La otra vez leíamos el Salmo, hermanos, donde dice que el hombre, hermanos, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni qué, hermanos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita. Bueno, este será hombre próspero, dice el Señor. El Señor habla en muchos pasajes de la prosperidad. Pero lo que quiero decirle con esto, hermanos, no es que yo no anhele que usted sea próspero. No es que no anhele que usted tenga un buen carro, una buena casa, que pueda tener suficiente alimento en su hogar. Claro que no, hermanos. Anhelamos eso de parte de nosotros y de parte de Dios. El Señor dice: no he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan, ¿verdad? Entonces el Señor no anhela vernos en pobreza. Pero lo que quiero darte a entender es que esto no es el meollo
del evangelio. Yo no vengo aquí y recibo a Cristo para ver qué Él me da. Yo vengo aquí y recibo a Cristo por lo que Él ya me dio. ¿Sí están conmigo? Yo no vengo aquí para ver al beneficio, hermanos, sino al benefactor. Ese es Dios, hermanos. Yo no estoy aquí para ver qué el Señor me da más o con qué el Señor me enriquece más. Yo estoy aquí porque alguien murió por mí por gracia y borró mis pecados y los arrojó hasta el fondo del mar y ya no se acuerda de ellos. Yo estoy aquí porque alguien colgó de una cruz. Yo no estoy aquí para que el Señor me haga rico. Si Él quiere darme dinero, pues gloria a Dios, hermanos, y lo compartimos. Pero esto no es el meollo de las cosas. Porque entonces, hermanos, ¿qué pasaría con el evangelio? Con el evangelio no se lucra. El evangelio no tiene precio. La gracia es algo invaluable. E invaluable quiere decir, hermanos, que no existe algo que le puedas poner un signo de precio. El evangelio no es algo que se venda o con lo que se haga negocio. Y este evangelio que ronda, hermanos, por muchas iglesias en las que los pastores, líderes les dicen: traiga sus ofrendas al Señor y deposítele con fe y el Señor le va a multiplicar. Pues ¿dónde dice el Señor eso, hermanos? El Señor, yo veo que dice: dad de gracia lo que de gracia, ¿qué, hermanos? El Señor dice: no sean mezquinos de corazón. El Señor dice: traigan de lo que yo les he bendecido. Pongan con gratitud. Dios bendice al dador alegre, pero no dice multiplica al dador alegre. Esta es la diferencia de creer en una falsa doctrina, hermanos. Como iglesia, hermanos, no debemos estar pensando o centrándonos en el dinero. Ahora, la prosperidad no solo puede llegar a nuestras vidas como una falsa herejía, hermanos, a nuestros bolsillos. Puede llegar a la iglesia, hermanos. No se trata, hermanos, de qué tan cómodos estamos. La otra vez, no sé quién dijo en una escuela sabática, no recuerdo, hermanos, que antes no había minisplit, hermanos. O siempre tuvieron minisplit aquí en Centro, hermanos. No, había aire central. Pues todavía salió más sofisticado el asunto. Yo recuerdo, hermanos, cuando era pequeño, tenía la edad de mi hijo, iba a la iglesia, unos calorones feos, hermanos, en Matamoros. Matamoros dicen que es la ciudad donde no sopla el viento. Y nomás teníamos, no, yo me acuerdo que había hasta poquitos abanicos. Esto era un conflicto, hermanos, porque nos prestábamos los abanicos, un ratito tú, un ratito yo. Pero como iglesia, hermanos, no debemos estar ocupados en enriquecernos como iglesia, en tener un buen tesoro, en tener un buen edificio. Hermanos, aquí, hermanos, no contenemos al Señor. No es que pongamos minisplit para que el Señor esté fresco, hermanos. El Señor habita en su corazón, el Señor habita en mi hogar, el Señor habita en todo lugar, hermanos. No podemos encerrar a Dios, hermanos. No es el propósito de la iglesia. La misión de la iglesia no es estar cómoda. La misión de la iglesia es amar al prójimo. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. La misión de la iglesia es hacer discípulos. La misión de la iglesia es perseguir, hermanos, la sana doctrina, la buena doctrina. Enseñar cosas que ayuden a que su vida sea edificada. Esa es la misión de la iglesia, es la principal misión de la iglesia. No es que tan cómodo vengo, hermanos. Me acuerdo que en cierta ocasión fui a una iglesia, hermanos, y me quedé hasta la oración final y el pastor dijo: bueno, hermanos, vamos a orar. Y a lo mejor ustedes van a identificar algo de lo que voy a decir, pero no fue aquí. Dijo: vamos a orar, hermanos, pues el que guste acompañarme de rodillas, así como dice el hermano Israel cuando termina el culto. Y pues yo me hinqué, hermanos. Pues yo estaba, creo que hasta hacia atrás, hermanos, me hinqué. Y había un hermano que estaba atrás de mí y me dijo: hermano, mande. Dijo: baje el banquito, hermano. Caray, ¿cuál banquito, hermano? No, pues la colchoneta. Bancas sofisticadas, hermanos. Le oprimías ahí una palanquita así
y se bajaba un colchón a la parte de atrás. Sí, hermanos, un colchoncito se pone atrás de la banca. ¿Sabe para qué? Para que usted esté cómodo a la hora de orar. Sí. Ay, vitropiso, ¿eh? Muchas veces, hermanos, como iglesia perdemos el rumbo también. Pensamos que aquí se trata de qué tan bien me siento. En cierta ocasión, recuerdo que salió una hermana muy enojada del culto. Y yo me acuerdo que estaba vendiendo con los adolescentes, o no me acuerdo cómo fue el asunto. El punto es que yo estaba allá afuera. No fue aquí tampoco. Es que yo vengo de Matamoros, de otras iglesias, hermano. No voy a decir de Matamoros. Y recuerdo que salió una hermana enojada y dijo: ay, no, 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 no. La alabanza estuvo muy fea. No me gustó el culto. Y un hermano paraba ahí y le dijo: hermanita, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué le aflige? Dijo: no, es que no me gustó el culto. Dijo: hermana, pero el culto no era para usted. Pues el culto era para Dios, hermanos. ¿O a Abdiel le viniste a cantar a los hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo que no me gustó el culto? Pues si la alabanza la trae usted en su corazón. La gratitud, ¿quién la trae? ¿Y a quién se la venimos a dar? Entonces, si no le gusta el culto, quiere decir que usted no vino con suficiente gratitud. Lo trajeron a la fuerza, o amarrado, lo subieron dormido al carro. Y estoy llegando, hermanos, al punto número 3, hermanos. Esta es otra doctrina, la doctrina del poder humano. ¿Ha escuchado usted esto, hermanos? Y quiero decirle, hermanos, que esta doctrina es muy peligrosa, hermanos, porque esta doctrina se basa en lo que usted declare y en lo que usted decrete. Esta doctrina se basa en usted. Esta doctrina se basa en lo que yo digo. Hay un pastor muy famoso, hermanos, no es mexicano, que al inicio de sus cultos pone a todos a que levanten las manos y termina una frase que dice: porque en mi boca hay poder. ¿Usted tiene poder en su boca, hermano? Esta doctrina se basa en el éxito y en el beneficio que se obtiene a través de lo que nosotros declaramos. Con el simple hecho de decretar o declarar, el Señor está obligado a hacer lo que nosotros digamos. Es la doctrina del poder humano. Las iglesias empoderan a los feligreses diciéndoles: ¿estás enfermo? Sí. Pues declara que estás sano. Y si no lo declaras, y si el Señor no te sana, entonces no tienes fe. ¿Será bíblico esto, hermanos? ¿Será bíblico declarar y decretar y ordenar a Dios como si Dios fuera, hermanos, alguien que está nada más sentado esperando que usted le pida algo? ¿Que no acaso Él es el Rey de Reyes? ¿O usted va con el rey de España y le dice: yo declaro que me tienes que dar tus tesoros? Usted va con el rey de España, así ni siquiera llegaríamos con el rey de España. Esta es una doctrina y una corriente peligrosa, hermanos, porque los cristianos hoy se sienten empoderados de declarar, hermanos, lo que a ellos les plazca y esperar a que Dios les complazca lo que ellos están pidiendo. Recientemente, hermanos, no sé si fue el año pasado o el antepasado, murió un cantante que se llama Julio Melgar, no sé si se llama así. Y recuerdo que antes de que ese hombre muriera, se reunieron todos los artistas, hermanos, hicieron un concierto, lo que se llama concierto para Julio, en favor a Julio o algo así. Y recuerdo, hermanos, que al final de ese culto pusieron a Julio en medio del escenario y todos pasaron y empezaron a hacer oraciones por él. Y una cantante muy famosa lo tocó de su cabeza y empezó a orar y empezó a decir: Señor, declaramos sanidad. Y recuerdo, hermanos, que en su oración decía: y no aceptamos un no por respuesta. Caray.
Me asombró tanto, hermanos. No sé cómo llamarlo, hermanos, pero me da hasta tristeza. No sé si es tristeza o es coraje, hermanos, de estas personas que le exigen a Dios. Ahora resulta que nosotros le exigimos a Dios, hermanos. Esto es algo falso, hermanos. Si estuviera Isaías, ¿sabe lo que diría Isaías? Búsquelo conmigo. Ve ahí el capítulo número 5 de Isaías. Es algo breve. Fíjese lo que dice Isaías, hermanos. Yo creo que Isaías quisiera venir en este momento a predicarles, pero no puede. Capítulo 5, hermanos. Perdón, me equivoqué, hermanos. Capítulo 6 de Isaías. Versículo 5. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Fíjese lo que cree Isaías de esto, hermanos. Dice: entonces dije, ay de mí. Esta expresión, ay de mí, se traduce como pobrecito de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que cree Isaías, hermanos. Isaías no dijo yo declaro, Isaías no dijo yo decreto, Isaías dijo: Señor, ni siquiera mis labios están limpios para dirigirse hacia ti. Entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos con poder, hermanos? ¿Dónde dejamos la soberanía de Dios? ¿Dónde dejamos su voluntad? Yo no vi a Jesús en el Getsemaní diciendo: Señor, yo declaro que la muerte pasa a un lado de mí. El Señor dijo con humildad y sencillez: Señor, si es posible quitar esta copa de mí, quítala, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Dónde dejamos la voluntad de Dios? Ahora tenemos un Dios que le exigimos y que tiene que complacernos, hermanos. Esto es una falsa doctrina. Usted y yo no tenemos poder en nuestros labios. Somos hombres, hermanos, y mujeres inicuos. Somos hombres que hemos pecado. Nuestros labios muchas veces están contaminados. ¿Cómo le podemos pedir a un Dios santo, hermanos? Nosotros hoy lo hacemos a través de Jesucristo, hermanos, pero no lo hacemos por nosotros. Es Él el que intercede, hermanos, por cada una de nuestras peticiones. Yo no vi a Pablo decir: yo declaro, yo decreto. Yo no vi a Pablo decir eso. Yo vi a Pablo escribir: hagan rogativas sus, ¿qué, hermanos? Sus peticiones. Es una doctrina que se ha introducido en las iglesias, hermanos, y todos salimos empoderados y empezamos a exigirle a Dios, y si Dios no complace o no da conforme a nuestra petición, entonces Dios es malo. ¿Sabe lo que pasó con Julio Melgar? ¿A poco Dios le hizo caso a esa mujer, hermanos? ¿Sabe lo que le dijo Dios a esa mujer? Le dijo no. Y le quiero decir algo que quizá lo va a decepcionar, pero se lo tengo que decir, si no, en vano sería que estuviera aquí. Hermanos, en nuestra doctrina, en la doctrina de la Iglesia de Dios, creemos en el no. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha dicho que no? A mí me ha dicho que no muchas veces. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para exigirle a Dios? Fíjese lo que dice Job. Me fascina este texto. Cuando Job acude al reclamo por su integridad, porque era un hombre íntegro, dice la Biblia, y Job le dice a Dios que él era íntegro. Le responde en su oración que él era íntegro en capítulos anteriores. En Job capítulo 38, no lo busque, no es necesario, yo se lo voy a leer. Job 38 versículo 4, el Señor le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.
Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Muchas veces, hermanos, un hombre que era perfecto, era justo, era temeroso delante de Dios, y cae, hermanos, en la enfermedad. Dios le quita su familia, no solo su familia, le quita sus posesiones. ¿Y sabe qué le quitó también? Algo que nos duele mucho a nosotros. Dios le quitó su salud, hermanos. Este hombre estaba en la agonía, hermanos. Este hombre estaba casi derrotado, hermanos. Y le reclama algo a Dios, y Dios le responde y le dice: bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo anivelé los mares, cuando junté los océanos? ¿Dónde estabas tú? Muchas veces el Señor, hermanos, nos va a decir que no, pero muchas veces también no nos va a decir por qué no, hermanos. Porque Él es soberano, hermanos. Quiero que entiendas esto, quiero que comprendamos esto. En el camino en el que estamos, muchas veces Dios nos dirá que no, pero Él te dice: hijo, no te puedo decir por qué no. Solo confía en mi plan, sigue adelante, persevera, camina, no te aflijas. Yo tengo un plan perfecto para ti. Señor, es que esta enfermedad me achaca, no te la quitaré. ¿Pero por qué, Señor? No te puedo decir por qué no. Dentro de lo que nosotros creemos, hermanos, creemos en el no. Y esa se llama voluntad de Dios y soberanía. Él es soberano, hermanos. Él no tiene que darnos explicaciones de lo que hace, hermanos. Job dijo en el primer capítulo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El pecado, hermanos, puede introducirse a la iglesia a través de la doctrina y la enseñanza. Es de sumo cuidado, hermanos, que nosotros observemos lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros escuchamos dentro de la iglesia, porque se trata de nuestra salvación, se trata de nuestro camino. Y vea lo que dice conmigo Gálatas 5, hermanos. Ya estamos por finalizar. Gálatas 5, hermanos, ¿están ahí? Es de mucho cuidado, hermanos, poner atención en esto, porque el pecado entra en las iglesias, hermanos, a través de ideas, a través de proyectos vanagloriosos, proyectos que no van enfocados a Dios, o cosas, hermanos, que se empiezan a introducir y a dañar, hermanos, la enseñanza y la sana doctrina. Dice Pablo en el capítulo 5, versículo 5 a Gálatas, dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el que, ¿por qué, hermanos? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, pues un poco de levadura leuda, ¿qué, hermanos? Leuda toda la masa. Esta iglesia, hermanos, que se encontraba en Galacia, había sido fundada en base a la doctrina de los apóstoles. Lo leímos, hermanos, en la mañana en Hechos 2:42. Dice que los primeros cristianos perseveraban en la, ¿qué, hermanos? En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Pero en Galacia, hermanos, estaban sucediendo cosas de las cuales muchos judíos llegaban y querían, según ellos, complementar el evangelio. Quiero decirle que el evangelio no necesita ningún complemento, no necesita ninguna idea, hermanos, que venga de parte de un ser humano.
El evangelio no necesita nada, hermanos. El evangelio es perfecto. Y estos hombres estaban tratando de torcer las enseñanzas de los apóstoles, diciéndoles a los cristianos: está bien, ya recibiste a Cristo, pero te falta circuncidarse. Necesitas circuncidarte. Y Pablo les manda una carta y les dice: no, el que está en Cristo no necesita la circuncisión, sino necesita la fe que obra a través del amor. Y Pablo les recuerda y les dice: ustedes empezaron caminando bien. ¿Quién los desvió de la verdad? ¿Quién les dijo, los empezó a conducir a caminos erróneos y herejes, hermanos? Y Pablo dice una frase, hermanos, como judío recordó, yo creo, la levadura, y dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo mismo pasa con la iglesia, hermanos. Un poco de pecado, hermanos, contamina toda la iglesia. Y la iglesia de Dios, hermanos, debe ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, hermanos. Esa es la iglesia por la que viene Cristo. Ojo, Jesús no viene por una denominación, Jesús viene por su iglesia. Él está, hermanos, ansioso de tomar a la iglesia. Él quiere tomar a la iglesia, pero la iglesia debe caminar en santidad, hermanos. La iglesia debe caminar en verdad, no en base a pensamientos de seres humanos. Es que el Señor ayer me habló y me dijo, hermanos, que ahora pues tenemos que irnos por este camino. A ver, espérese, hermano. ¿Y de dónde saca su sueño? O su pesadilla, tal vez. Hay hombres que se levantan y dicen: Dios me habló anoche y ahora, hermanos, tenemos que hacer esto. Y curiosamente, hermanos, o tristemente, la gente les cree. Y son ciegos, guías de ciegos, hermanos. Aquí nosotros estamos para predicar la verdad. La verdad, hermanos, la doctrina muchas veces incomodará nuestras vidas. De hecho, si una predicación le incomoda, es algo bueno, hermanos, porque quiere decir que algo andaba mal en nuestros corazones. La palabra tiene que incomodar en nuestra vida, hermanos. La palabra tiene que taladrar el corazón. La palabra tiene que germinar en su vida y hacer que usted crezca como cristiano. Y dice la palabra que ellos perseveraban en la doctrina, pero en determinado momento, hermanos, esta iglesia se empezó a desviar del camino. Y Pablo les dice: si ustedes dejan que un poco de ese pecado entre a su congregación, entonces toda la congregación estará contaminada. Es lo mismo que hace la levadura cuando se introduce a la masa. ¿Qué hace, hermanos? La esponja, la crece, se eleva. Nada de que el Señor me dijo que ahora los cultos tienen que ser de tal forma y que ahora esto y que ahora el otro. No, hermanos. Las cosas que hacemos en la iglesia son cosas espirituales y por lo tanto deben ser guiadas por gente espiritual y guiadas por el Espíritu Santo, hermanos. No por carnalidad, hermanos. ¿Recuerdan aquella anécdota que les conté donde aquella hermana me dijo: hermano, ¿por qué en su iglesia no bailan, no saltan, no aplauden? ¿Por qué, hermano? Me dijo: ¿acaso está mal que yo lo haga? Y yo le dije: mira, hermana, yo no soy juez, para empezar. Lo que sí le puedo decir es que no todo lo que el cuerpo siente agrada a Dios, hermanos. Sí, porque al hermano y a él le gustaban los guapangos y el acordeón, pues ahora que se convirtió a Cristo, hermanos, pues ahora todos a guapanguear. ¿Quién lo está sintiendo, hermanos? ¿Mi carne o mi espíritu? Y ahora salten para Cristo, hermanos. Yo le quiero decir que esto es algo que muchos no alcanzan a comprender todavía, hermanos. No toda la música, hermanos, viene del Espíritu.
No todo lo que el cuerpo siente agrada a Dios, porque con ese cuerpo que tenemos nosotros pecamos, ¿cierto o no, hermanos? Siempre, acuérdese siempre de esto. Si usted quiere aplaudir, nadie aquí en esta iglesia lo va a juzgar. Solo identifique bien que venga del Espíritu. No imagino a los ángeles bailando guapango, pero a veces las cosas vienen de la carne, hermanos. Es que a mí me gustaba antes la música movida, no sé por qué el hermano Abdiel no baila, no salta, no hace nada. Espérate, hermano. Bueno, no porque a ti te haya gustado la música movida, pues quiere decir que vas a ir a la iglesia a mover a todos. Quizás eso que sientes no viene del Espíritu, viene de la carne. Cuando usted sienta ganas de aplaudir y esté en conexión, en una adoración con Dios, hágalo. Si así su Espíritu le da, si así el Espíritu Santo le da, hágalo, hermano. Pero identifique bien que no venga de su carne, porque entonces será una alabanza vacía y no glorificará el nombre de Dios. Una doctrina que no exalta a Cristo, que no pone a Cristo como el centro de todo lo que tenemos, hermanos, y de todo lo que hacemos, es una doctrina, hermanos, que es falsa. Segunda de Timoteo, y con esto termino, póngase de pie, aprovecho para decirle que se ponga de pie, póngase de pie conmigo y vamos a concluir con esto, hermanos. Segunda de Timoteo 3:10, la buena doctrina, hermanos, la doctrina que nos ayuda, la doctrina que nos edifica, la doctrina, hermanos, que nos ayuda a permanecer en el camino del Señor. Simplemente en nuestra iglesia, en el camino en el que estamos, quizás hemos sido testigos de muchos que se han desviado de la doctrina, han seguido otras corrientes, han seguido otras ideas de humanos, de gente y líderes religiosos carnales que solo miran su propio beneficio y lucran con el evangelio. Esto no es lo que Dios quiere. Yo quiero decirte en esta tarde que tú estás hoy en el lugar correcto, y te aseguro que con la ayuda de Dios y con su misericordia, su guianza, la guianza de su Santo Espíritu, todo el que se pare aquí, hermanos, predicará algo que esté en la Biblia, porque queremos que tú salgas edificado, queremos que tu vida cambie, no queremos que salgas igual a como entraste. Sí, la palabra te incomodará, quizás te voy a caer mal en muchas ocasiones, pero eso no importa. Lo importante aquí, hermanos, no somos nosotros, sino Dios, y venimos aquí por algo que Dios nos quiere dar. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3. Quiero que leamos nada más síganme con su vista. Fíjese lo que dice el versículo 1. También dice Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero decirte, hermano, yo quiero decirte que los tiempos en los que estamos ahorita son tiempos peligrosos, tiempos en los que tú escucharás muchas cosas alrededor y pueden desviar tu corazón del propósito divino. La idea aquí no es que tú te encuentres conmigo, la idea es que tú te encuentres con Dios. La idea aquí no es que vengas a mis pies, sino que caigas a los pies de Cristo. La idea aquí no es que me conozcas a mí, sino que conozcas al Dios eterno. La idea aquí es que sepas que muchas veces Dios te dirá que no a tus peticiones, pero quiero decirte que Dios tiene un propósito eterno para tu vida. No sé cuánto lleves en la iglesia, no sé cuánto tengas aquí escuchando la palabra. Solo quiero decirte que estás en el camino correcto. Y pronto llegará el día en que el Señor a lo mejor tocará tu corazón, tocará tu vida y te convencerás de que estás en el camino correcto, y que como estás en el camino correcto, debes seguir en el camino correcto. Porque hay alguien que nos está esperando. Hay alguien que mira nuestro corazón. Hay alguien que mira las intenciones del corazón. Mi hermano, son tiempos peligrosos. Cuídate de ellos. Dice Pablo en el versículo 10: pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina,
Y la doctrina, hermanos, se basa en esto. La doctrina se basa en la conducta. La doctrina nos lleva a un propósito. La doctrina nos lleva a una fe en Cristo. La doctrina nos lleva a la gratitud, hermanos, o la generosidad que viene siendo esta palabra. La doctrina nos lleva al amor. La doctrina nos lleva a la paciencia. Quiero decirte que por creer en esta doctrina, muchas veces serás perseguido. Y no te van a perseguir saliendo de tu casa para que llegues a la iglesia, sino que muchas veces te criticarán por lo que crees. Muchas veces te juzgarán o quizás se llegarán a burlar de ti por lo que tú crees. Persecuciones, versículo 11, padecimientos, dice Pablo, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué, hermanos? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán en determinado momento persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste. Quiero que te lleves esta palabra, hermano. Persiste. Yo sé que a lo mejor en la escuela se burlan de ti, o en tu trabajo te critican porque le dices que no al puerco, o porque no vas a los bailes, o porque no vas a las posadas. Mi hermano, vienen tiempos, hermanos, en estos meses en los que tú y yo debemos hacer la diferencia. Y yo te quiero decir en esta tarde, hermano, persiste. No te dobles, hermano, porque tu vida no está para agradarle a los demás. Tu vida está para vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo sé que te van a ofrecer ir a la posada de la maquiladora, y te dirán que van a poner un refri grande y una televisión 40 pulgadas. Persiste, hermano. Yo sé que te van a decir que pedir dulces o disfrazarte y subir una foto al Facebook no tiene nada de malo. Mi hermano, persiste. Que tus hijos vean que la cabeza está sana. Recuerda, si tú dejas que un poco de pecado entre a tu hogar, entonces tu hogar estará contaminado. Persiste. No te dobles. Si has creído en esto, si has declarado por fe que tú crees en Jesús con todo tu corazón, persiste. De Pablo se burlaron, de Timoteo se burlaron, de muchos hombres se burlaron, pero ellos persistieron hasta el final. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Y el propósito de la doctrina, de la buena doctrina, es el versículo 17. El propósito del Señor para tu vida es que tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Tú no eres del mundo. Tú no eres cualquier joven. Tú no eres cualquier empleado. Tú no eres cualquier jefe. Tú eres un hombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere forjar en tu corazón. Pero tienes que persistir a fin de que sea enteramente preparado para toda buena obra. La buena doctrina, hermanos, o la sana doctrina, no solo es aquella que tiene muchos likes en sus videos. Esas son falsedades, necedades del corazón humano. La buena doctrina, hermanos, o seguir la buena doctrina, es perseverar en el camino, viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor anhela para usted y para mí. Y curiosamente, la respuesta la tenemos nosotros. Vendrán tentaciones a tu vida.
Escucharás muchas cosas que posiblemente te puedan desviar del camino y harán que tu fe quizás se doble y tropiece. Pero el Señor te dice en esta tarde: persiste, no desmayes, porque yo estoy contigo. Cierra tus ojos conmigo y déjame orar por tu vida. Déjame decirte que el Señor anhela ver cristianos firmes en la fe, creyendo solamente en Él. Seamos apoyo y baluarte de la verdad, profesando el amor y la misericordia, apegados a la palabra de Dios y siguiendo las pisadas de Jesús. Seamos cristianos observadores de sus mandamientos y dejándonos guiar por su Santo Espíritu para enseñar a otros también a vivir piadosamente delante de Dios. Eterno Padre que estás en los cielos, en este mundo lleno de maldad y de pecado, la gente está necesitada, Señor, de ti. El enemigo ha entenebrecido el entendimiento de muchos, negando a tu Hijo Jesús y siguiendo sus placeres. Pero nosotros, Señor, afirmamos en esta tarde la fe que hemos recibido, Señor, a través de tu Hijo. Hoy en esta tarde afirmamos lo que creemos, Señor. Creemos en ti, Padre, como el único proveedor de todas las cosas. Creemos en ti como el Dios soberano que tiene la respuesta a todas nuestras peticiones. Creemos en ti como el dador de la vida. Creemos en ti como el Señor que prospera los caminos de aquellos que te buscan. Hoy afirmamos, Señor, que persistiremos en este camino a pesar de las acechanzas del enemigo, a pesar, Señor, de las persecuciones, las burlas o quizás los maltratos que lleguemos a recibir por creer en ti. Persistiremos hasta el final. Llegaremos al final, a la meta, y seguiremos como iglesia e individualmente poniendo nuestra mirada en tu Hijo Jesús, quien es el autor, quien es el consumador de la fe. Creemos que tú no nos dejarás hasta el final. Creemos que tú nos sostendrás. Creemos que tú nos ayudarás. Y si nos caemos, creemos que tú nos levantarás. Porque tú no eres un padre que abandona a sus hijos. Tú eres un padre que anhela vernos, Señor, fortalecidos en fe, en espíritu, en amor. Ayúdanos a mostrar la buena doctrina al mundo, para que te conozcan a ti, Padre, para que te conozcan que tú eres el único Dios, Señor, Rey de la creación y Creador de todas las cosas. No nos desampares, Señor, y nos abandonamos en tus manos, rogando la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.